¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13. Caminito de Bruselas. Están ya esas cuentas de Pedro y Pablo. Presupuestos para el próximo año que sus detractores, los que más las cuestionan, aseguran que ha cuadrado el gobierno a martillazos. Que es lo mismo que decir que como las cuentas no salen, tras escrutar ingresos y gastos, se cuadran con el martillo y aquí paz y después ya veremos las consecuencias. Bruselas, la Unión Europea, tendrá ahora que darles el visto bueno. Y si Bruselas hiciera caso a los análisis y previsiones que se han hecho por parte de empresarios y economistas, no necesariamente afines al vicepresidente económico de facto que las ha rubricado con Pedro Sánchez, esto es, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, las devolverían a los corrales por falta de rigor, por falta de seriedad y por sus consecuencias, según ellos, muy negativas para la economía y el empleo. El gobierno admite además, así lo ha reconocido hoy, el enfriamiento de nuestra economía, o lo que es lo mismo, ha rebajado su crecimiento para este y el próximo año. Admite ya que vamos a crecer menos. Y aún así ha apostado por unas cuentas expansivas, de más gasto, de ingresos a base de impuestos a todo trapo, de dudosa proporción calculada, o sea, no está muy claro que se vaya a conseguir lo que se ha calculado. La COE, por ejemplo, dice que las cuentas tienen esos ingresos muy inflados, concretamente más de 1.000 millones de euros. Dudan los empresarios, por ejemplo, que pueden recaudarse 1.200 millones por el llamado impuesto a las tecnológicas, cuando el cálculo que el gobierno de Rajoy y Cristóbal Montoro hicieron ante la posibilidad de aplicarlo era de 600 millones, o sea, la mitad. De la misma forma creen que se ha inflado la posible recaudación por el impuesto al diésel, el impuestazo, mientras que sobre el aumento del gasto no se duda de que va a ser mucho mayor del que reflejan esas cuentas, esos presupuestos. Asimismo, el empresariado advierte, frente a la opinión de la ministra de Economía, que está encantada con los números, que la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros va a expulsar a parte de los trabajadores del sistema y a frenar la creación de nuevos empleos. En todo caso, si Bruselas no tumba esos presupuestos, aquí tienen que pasar todavía el fielato de los separatistas y del PNV, que sin duda van a ponerle precio a sus votos y entonces veremos hasta dónde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez con tal de conseguir esos apoyos y continuar a su vez en la Moncloa hasta 2020 sin convocar elecciones, como por ejemplo le pidieron los asistentes a la parada militar del Día de la Fiesta Nacional. Comentaremos y analizaremos las cuentas sobre las que también les planteamos la pregunta del barómetro, toda vez que según una encuesta de la consultora Ipsos, 8 de cada 10 españoles son pesimistas ante el futuro de nuestra economía. Los encuestados, incluidos votantes del PSOE y de Podemos, también creen que sería mejor controlar el gasto público y bajar los impuestos en vez de subirlos como va a hacer el gobierno. Así que vamos a ver qué pregunta nos plantea Lucía Crespo. Buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Efectivamente, el Gobierno ya ha enviado a Bruselas un borrador de los presupuestos de 2019 acordados el pasado jueves con Podemos. Precisamente las condiciones de estos últimos para lograr su apoyo y que han sido tan comentadas estos días nos hacen preguntarnos, ¿serán negativos para la economía española los presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez por las exigencias de Podemos? Desde ya están abiertos nuestros teléfonos. Si consideran que sí, que los presupuestos del Gobierno serán negativos para la economía española por las exigencias de Podemos, marquen el 905-855-001. Si por lo contrario creen que no, marquen el mismo número pero acabado en 02, 905-855-002. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter @elcascabel13 y también pueden seguir la tertulia de esta noche y comentarla con el hashtag elcascabel15o. Estaremos muy pendientes de sus mensajes y luego destacaremos algunos de ellos. Gracias, Lucía. Esto que les avanzamos son algunos de los temas que también esta noche les vamos a ofrecer aquí en el Cascabel. Vean. Primer día de la fiesta nacional de Pedro Sánchez, un 12 de octubre que esperaba tranquilo y que se convirtió en esto. Abucheos, errores de protocolo. Pablo Iglesias lo defiende. Menos patriotismo de protocolo y más patriotismo de las cosas de comer. El debut que nunca olvidará el presidente esta noche en el Cascabel. $50 millones sin justificar. Primos, cuñados, amigos y conocidos presuntamente enchufados. La FAFE, un agujero sin fondo. La Junta de Andalucía oculta información. ¿Cuánto dinero se pudo defraudar? Se lo contamos a continuación.
Bueno, esta noche me acompañan Bieito Rubido. Buenas noches, Bieito. Hola, buenas noches, Antonio. Y buenas noches a Edurne Uriarte. Buenas noches. Y a Verónica Fumanal. Buenas noches, Antonio, y feliz cumpleaños. Muchas gracias. Y a Fernando Jauregui, que también nos ha traído un libro que va a ser, vamos, una bomba. Es un regalo de cumpleaños. Es verdad que es un regalo de cumpleaños y te lo agradezco muchísimo. Los periodistas estábamos allí para contarlo. La historia de la transición contada por los periodistas que vivieron esos momentos. 100 periodistas. Yo me he perdido esa posibilidad, pero sé que puedo decirles que me invitó Fernando Jauregui a participar, pero demasiado tarde, ya no me daba tiempo a unirme al elenco. En la siguiente edición te tiene que En la siguiente edición me cuelo y te hago ya también una colaboración. Será un placer además. Te prometo que lo voy a leer con mucho interés, ¿eh? Sí, porque sí, me interesa muchísimo, como a todos los espectadores. Y hay unas fotografías, Antonio, sí, hay unas fotografías magníficas. Maravillosas. Sí, magníficas, Le he estado dando una ojeada. Hay una, Antonio, cuando jugaba al fútbol, no te digo nada, 1800 y pico. ¿En serio? Un partido que hubo de periodistas parlamentarios y diputados, ¿verdad? ¿En pantaloncillo corto? Estamos ahí. No estamos en pantaloncillo corto porque no se nos ve nada más que ganamos los periodistas, por cierto. Efectivamente ganamos, es verdad, sí. Pues recuerdo además que el árbitro fue Peces Barba, de aquel partido. Wow. Bueno, vamos a hablar de los presupuestos. Dame un apunte de hoy se han enviado esos presupuestos a Bruselas por parte del Gobierno. Los presupuestos pactados con Podemos y rubricados por el señor Iglesias y el señor Sánchez. Y vamos a ver qué dice Bruselas. Si los envía a los corrales, los devuelve por falta de trapío y seriedad, como decía antes, o les da el visto bueno y claro, y pasan el fielato, el primer fielato, el primer Rubicón. Bueno, yo creo que el Partido Socialista demuestra que no aprende de su historia, porque después de todos los errores que cometió en esta misma dirección Zapatero, pues repiten de nuevo los mismos errores. Es decir, se está anunciando por parte de los grandes organismos, Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la propia Comisión Europea, la OCDE, un inminente retroceso de la economía en todo el mundo, y lo mejor que se le ocurre al gobierno actual es hacer unos presupuestos expansivos donde curiosamente no se habla para nada, pero absolutamente para nada, de empleo. Como si el empleo, que es lo que más riqueza genera, no tuviese ninguna importancia. Me parece, ¿quién va a oponerse al salario mínimo interprofesional? Nadie se opone a eso, pero lo que no creo es que esos casi 8.000 millones de gastos más los vaya a recaudar el Estado español, cobrándole más, como siempre, a la clase media, porque ni los muy ricos van a sufrir por los impuestazos, sino básicamente la clase media, que siempre es la gran desfavorecida y la gran desatendida de este gobierno y del anterior, dicho sea de paso. Bueno, una clase media que a lo mejor es la que... Y sin duda es la que ha sufrido con más dureza la crisis económica, pero unos presupuestos que se fijan en esa clase que dejó de ser media para pasar a ser trabajadores pobres, cobrando unos sueldos de miseria y poniendo un salario mínimo interprofesional al menos de 900 euros, algo que permite, sin muchas alaracas, pero permite un cierto desahogo para muchas familias que están cobrando esa miseria por trabajar, en lo que se ha llamado trabajadores pobres. Pues yo no sé si el Partido Socialista aprende o no aprende. Lo que sí que es cierto es que después de una grave crisis económica, donde las grandes empresas han dado unos beneficios astronómicos sin tocar esa reforma laboral que llevó al precariado a los trabajadores de este país, pues estos presupuestos pretenden ser algo que les reconforte muy poquito. Algo que, por cierto, podría haber contribuido el PP y Ciudadanos si hubieran permitido esa senda de déficit mucho más ampliada a los 6.600 millones y que vetaron porque sí, porque querían hacer una oposición dura al señor Pedro Sánchez. Bueno, pues si tuviéramos esa senda de déficit no haría falta subir tantos impuestos y podríamos hacer eso, que ya que hemos salido de la crisis, haya personas que también salgan de la crisis con un cierto margen, porque ha habido mucha gente que se ha apretado mucho el pantalón y siempre son los mismos, Antonio. Pero ¿reconforte a quién y a costa de qué?
El problema es que vivimos en Europa, la verdad es que cada vez menos, con una idea dominante, increíblemente dominante, de que el dinero público es interminable y además no es de nadie, y además alguien lo pondrá. Y al mismo sí, pero al mismo ¿no, pero llevamos varios años de evidencia de una crisis de estados que no pueden más. Estados en los cuales el dinero público ya no entra y no es suficiente. Y estados que ya no pueden subir los impuestos. Hemos llegado a un punto del límite de los impuestos, y esto está ocurriendo en toda Europa, en el cual ya no podemos subir más. Y hay partidos socialistas, en general todos los europeos y el español en concreto, que cree que todavía puede subir más. Es decir, que puede apretar a distintos sectores sociales con los impuestos para subir ese gasto del Estado. Y estamos viviendo, a mí me parece que un momento concreto del estado del bienestar, en el que volvemos otra vez a las andadas, en este caso con el Partido Socialista, y lo esperable es que Bruselas ponga freno a esos presupuestos. Si Bruselas sigue coherente con sus propias posiciones, y luego está la segunda parte en España, pero de eso hablaremos después, de los acuerdos. Fernando, una primera impresión. A mí primero, no son unos presupuestos. Lo que se pactó el otro día en la Moncloa no son unos presupuestos, es un borrador de programa electoral, que es otra cosa, porque no tiene ningún sentido en los presupuestos meter una cosa como, por ejemplo, si el sí es sí, el no es no, cuando las mujeres, el consentimiento o la ley Mordaza, no tiene sentido. Supongo que ahora cuando lo hayan mandado a Bruselas, lo han mandado primero retocado sobre lo que nos enseñaron el otro día, dicho sea de paso, porque ahora se prevé un poco más de déficit. Pero bueno, segundo, a mí no me importa nada que suban los impuestos. Si son progresivos y son para bien, pues no me parece mal. No me parecen del todo malos los planteamientos, algunos de los planteamientos de estos presupuestos. A mí el gasto social me parece que es bueno. En un país tan injusto como España, reequilibrar un poco la presión fiscal no me parece mala. Lo que pasa es que, evidentemente, son chapuceros. Lo peor de todo es que el papel este es muy chapucero, porque mientras unos te hablan de 7.000 y pico millones de ingresos, los otros reconocen que solo 5.000. Y a la hora de la verdad, luego veremos, supongo que el señor de la COE nos contará, a la hora de la verdad parece que hay 1.000 millones ahí que bailan. Pero bueno, si son 1.000 millones, te voy a decir una cosa, los presupuestos de Rajoy siempre se inflaban los ingresos. Y los presupuestos, creo recordar, de Zapatero también. O sea, básicamente la técnica presupuestaria consiste en fin, incrementar el gasto y decir que los ingresos también se incrementan cuando luego no se incrementan. Los presupuestos no se cumplen a rajatabla nunca, o sea que no pasa nada tampoco. A mí no me asusta tanto, ¿no? Yo no los veo tan malos en una parte. En otra parte tendremos que ver cómo quedan los ingresos, ¿no? Pero no me parece... He visto que se están aquí rasgando las vestiduras. Estos son unos presupuestos comunistas. Leí el otro día, ¿cómo comunistas? Unos presupuestos comunistas, ¿de qué me estoy hablando? Pero venía, un comentarista amigo tuyo. Los calificativos han sido de populistas, sobre todo. El problema no es que, en fin, se inflen por la vía de los ingresos. El problema es que se inflen por la vía de los impuestos. O sea que se diga que hay más impuestos que nunca, es verdad, en los últimos presupuestos, pues estos presupuestos son de un impuestazo permanente. No, pero, los otros se podían inflar vía ingresos. Dice, bueno, pues vamos a conseguir más porque la economía va a crecer por aquí, por allá, etcétera. El consumo, no sé qué. El consumo, pero aquí es que es vía impuestos. Es que el impuestazo que tengo, y aún así todavía no van a conseguir el problema que, insisto, ocurrió en la época de Zapatero, es que no se quiso ver la crisis. Aquí no es que estemos ante una crisis, pero todos los expertos te dicen que la subida del petróleo le supone un drenaje al Estado español, al conjunto de todos los españoles, de unos 8.000 millones de euros, es decir, que se van fuera de España, porque nosotros no producimos ni un litro de petróleo, y entonces se va fuera de España. Y dos, porque los tipos de interés que ayudaron también a la recuperación, a nada que suban, nos van a crear problemas muy serios en la economía española. Y eso lo tiene que ver pues la señora Nadia Calviño y la señora Montero, que no sé si sabe mucho de economía, pero deberían ser los responsables de tener esa información, porque igual que la tenemos la gente normal de la calle, pues en fin, hay grupos muy importantes. Pero quería decirte una cosa sobre la deslealtad. A mí lo que me llama poderosamente la atención es que el Partido Socialista, con 84 escaños, que montó una moción de censura contra el señor Rajoy, con el apoyo de los independentistas y de los filoetarras, le pida lealtad al Partido Popular
y a Ciudadanos, ellos, lealtad. La lealtad que además no dieron al último presupuesto, que es con el que viven, porque lo tacharon de insocial o poco social, o en fin. Es decir, el concepto o sea, la falta de coherencia en la vida política de este país es tremendo y la verdad es que genera un ambiente sorprendente, ¿no? Es como ahora escuchar a muchos colegas, que como escuchaba esta mañana, la crispación. ¿Pero cómo que la crispación? O sea, que hacer aquí oposición, cuando lo hace oposición el PSOE es la leal, es el democrático. Cuando hace la oposición el centro derecha, en este caso Ciudadanos y el Partido Popular, entonces es la crispación. Pero la verdad es que... Hombre, yo he llegado a leer la doble vara de medir este con fin la de que semana, estamos, luego lo comentaremos, este país. luego lo vamos a comentar. Y sobre todo la deslealtad. Claro. Pero ¿cómo que deslealtad? No, si usted acaba de echar al partido más votado, usted con 84 escaños, además un señor que viene, fijaros la secuencia histórica reciente, viene de 110 de escaños del señor Rubalcaba, que era el peor resultado histórico del Partido Socialista, pasa a 90. Al año siguiente pasa de 90 a 84. Oiga, si a usted la sociedad española le ha dicho reiteradamente que no lo quiere, y sin embargo se presenta, claro, solo podía llegar al presidente como ha llegado, con el apoyo de unos señores que quieren romper España, con el apoyo de unos señores que apoyan el terrorismo. Esto es tan fácil como plantear un programa de gobierno, tú lo decías antes, Jáuregui. Esto no son unos presupuestos solo, no, es algo más, es un programa de gobierno. Planteen usted este programa de gobierno a los ciudadanos, es que eso es lo vayan a unas elecciones con este programa de gobierno, a ver qué pasa. Es que lo peor, Antonio, no sé si los españoles lo votan, pero en cualquier caso, hablando de lo de lealtades y deslealtades, como luego lo vamos a comentar, lo introduzco. Yo he llegado a leer este fin de semana artículos de colegas criticando que se le exigiera a Sánchez el otro día en la parada militar elecciones y alguna crítica que le hicieron, alguna expresión, Antonio. Claro, bueno, pues eso es libertad de expresión. Pero algunos consideraban que eso no, porque este es un presidente legítimo. Pero vamos, oiga, nadie lo ha delegitimado. Pero es que Pedro Sánchez, yo creo que legislativamente, legalmente, es un presidente legítimo. Él tiene 84 diputados, pero tiene una mayoría parlamentaria que supera la mayoría absoluta y por eso Verónica, perdóname, y por eso él pudo conseguir la moción de censura y ya veremos si le pasan los presupuestos, que todavía está en el aire. En el PNV ha dicho Ortúzar en otro medio de comunicación que o estos presupuestos o prorrogados, pero que elecciones no quería oírle hablar. Sea por una alianza en negativo, sea porque todos tienen los mismos intereses, que es que no quieren elecciones, el señor Pedro Sánchez goza de una mayoría parlamentaria para gobernar. Déjame decir una cosa. A mí, de estos presupuestos, vamos a llamarles presupuestos, que no lo son, pero de estos presupuestos lo que más me molestó fue la presentación, la puesta en escena. No puede ser que el señor Pablo Iglesias aparezca en la Moncloa presentando los presupuestos diciendo que gracias a él se va a subir el salario mínimo, gracias a él lo ha dicho, perdona, y que en el papel oficial que sale de la Moncloa, que yo recibo, el papel oficial que me mandan, viene el membrete, Gobierno de España y al lado el logo de Podemos. Pero ¿esto qué es? Yo no he elegido nada de esto. Una chapucería. Es una chapuza intolerable. Y eso sí que también debemos denunciarlo. Mucho más todavía, fíjate, que unos números que saldrán o no saldrán. Oye, luego vamos a incidir en los presupuestos. Escucharemos a la ministra de Economía, a Calviño, y a la ministra de Hacienda, Montero, también al director del Instituto de Estudios Económicos de la COE, para que nos diga por qué la COE cree que estos presupuestos van a ser malos para la economía, o por lo menos van a ser positivos para nuestra economía, y sobre todo porque creen ellos que están inflados desde el punto de vista de los ingresos, cuando de los gastos no hay duda de que probablemente sean incluso mayor de lo que el papel soporta. Por eso decía que para algunos esto está cuadrado a martillazos, que es como se cuadraban las cuentas antaño. Bueno, volvemos enseguida. Hasta ahora mismo, no pierdan este consejo de Susana Ollero sobre la necesidad de viajar el próximo puente o cualquier día con el avisador de radares Angel Driver. Vean. Primer día de la fiesta nacional de Pedro Sánchez, un 12 de octubre que esperaba tranquilo y que se convirtió en esto. Abucheos, errores de protocolo. Pablo Iglesias lo defiende. Menos patriotismo de protocolo y más patriotismo de las cosas de comer. El debut que nunca olvidará el presidente esta noche en el Cascabel.
Bueno, pero antes seguimos comentando los presupuestos. Vamos a saludar enseguida a José Luis Feito, que es el presidente del Instituto de Estudios Económicos, dependiente de la COE. Él habrá visto esas cuentas, las habrá analizado y ahora podrá comentarlas, porque a la COE no le gustan, lógicamente. En general, a los empresarios no han gustado estas cuentas que ha enviado hoy el Gobierno después de aprobarlas en Consejo de Ministros a Bruselas. Vamos a ver si la Unión Europea les da el visto bueno o no. Luego tendrían que pasar, lógicamente, aquí el filato del Congreso de los Diputados también. Aquí parece que lo tendría fácil, porque no parece que los separatistas vayan a echar para atrás unas cuentas que pondrían en riesgo la continuidad de Sánchez de la Moncloa. Prefieren a Sánchez de la Moncloa antes de que haya unas elecciones y, evidentemente, nos llegue a ese Palacio del Poder un Casado o un Rivera. Eso no le gustaría tanto, es evidente. Así que, señor Feito, buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, enseguida le pregunto, pero antes vamos a escuchar o recordar lo que hoy decía la ministra de Economía y también la ministra de Hacienda a propósito de estas cuentas. Han admitido el Gobierno que a pesar de que la economía se está enfriando, que vamos a crecer menos este año y el próximo, bueno, pues estas son las cuentas que creen ellos posibles y necesarias para hacer frente a esa eventualidad. También ha hablado, es en el caso de Calviño, la ministra de Economía, en el caso de la de Hacienda, Montero, pues ha hecho sus números y considera que se va a recaudar lo que ellos creen que puede conseguirse vía impuestos. Por ejemplo, el impuestazo al diésel. Ustedes han hecho otro número y parece que no va a ser así, pero eso lo vamos a comentar enseguida. Escuchamos antes a las ministras. Las nuevas previsiones de crecimiento del Gobierno, del 2,6% para 2018 y del 2,3% para 2019, suponen una ligera revisión a la baja con respecto a lo que preveíamos en el mes de julio. El total del conjunto de medidas tributarias y de lucha contra el fraude nueva que impulsa este Gobierno elevarán la recaudación en 5.678 millones de euros. A partir de ahí estaremos en permanente contacto con Unidos Podemos y, evidentemente, una vez que hemos configurado esa mayoría, cualquier cuestión que de alguna forma afectara al acuerdo previo que tenemos con Podemos, lo haríamos en coordinación con Podemos y con el visto bueno de Podemos, evidentemente. Bueno, ya ha dejado claro la ministra de Hacienda que cualquier cosa que pueda cuestionarse en su trámite parlamentario, si Podemos no le da el visto bueno, no siguen hacia adelante. O sea que tiene que darle las bendiciones los señores de Podemos, el señor Pablo Iglesias. Señor Feito, vamos a ver, ustedes dicen que estos presupuestos están inflados en sus ingresos en más de 1.000 millones de euros. Sí, no, y probablemente algo más, pero yo creo que hay un hecho mucho más importante que la contabilidad estricta de los presupuestos. Mire, España es un país que debe su prosperidad, su nivel de vida, al endeudamiento externo. Nosotros disfrutamos de las condiciones actuales de vida porque hemos contraído una deuda exterior muy elevada. Y para poder seguir disfrutando de nuestro nivel de vida, los inversores, los ahorradores extranjeros y nacionales que han invertido en deuda española, en deuda pública, en deuda también de las empresas, tienen que tener la confianza de que esa deuda se va a ir pagando religiosamente. El primer test, por tanto, que tienen que pasar unos presupuestos es el de los mercados. Los mercados somos todos nosotros, los mercados son las familias españolas que ahorran, las empresas que ahorran, los fondos de pensiones, de inversión españoles y extranjeros que ahorran. Y este test se ha fallado estrepitosamente. El anuncio de estos presupuestos ha llevado a un incremento de la prima de riesgo de España, del coste de financiación de la deuda pública española, que prácticamente es mucho más que todo lo que supuestamente van a incrementar los ingresos públicos. Evidentemente, la deuda no vence todos los días. La duración media de la deuda española es elevada, pero si se persistiera en esta política y no se hiciera nada y tuviéramos que afrontar los vencimientos de deuda con el coste actual, con la prima de riesgo incrementada, supondría un aumento del coste de financiación del gasto público, en definitiva, muy superior al de los supuestos aumentos de ingresos que va a provocar esta política. Ese es el test que ha fallado esta, política presupuestaria. Y a mí eso me parece mucho más grave. O sea, la prima de riesgo ha subido ya. No salgan, que se ha incrementado, señor Feito, esa prima de riesgo ya. La prima de riesgo española en este momento está en torno a los 120 puntos básicos. Venía ya aumentando como consecuencia de un contagio. 120 puntos básicos. Que entendido 500. Venía aumentando como consecuencia esencialmente de un pequeño rebote
un pequeño rebote como consecuencia del contagio, del aumento del riesgo en Italia, pero en los últimos 2 días ha habido un aumento de casi el 25% de la prima de riesgo, del coste de financiación de la deuda española, desde el 1,50 y tantos que estaba hasta el 1,70, que es imputable estrictamente y únicamente a los temores que suscita en los mercados, entre los ahorradores nacionales e internacionales, esta política presupuestaria que ahora se acaba de anunciar. Y luego está, señor Feito, decía yo antes, el cálculo que se hace de ingresos en función de esos impuestos. No, según COE, vamos a ver, según COE, por ejemplo, el impuesto a las tecnológicas. El Gobierno ha calculado que va a recaudar 1.200 millones de euros. Sin embargo, curiosamente, el anterior Gobierno, que ya valoró la posibilidad de imponer ese impuesto, o sea, de crear ese impuesto, creía que como mucho iban a recaudar 600 millones. O sea, ha doblado. El presupuesto lo doblan en casi... Eso, en 600 millones más este Gobierno. Y en el tema del impuesto al diésel también, la previsión ha subido de 400 a casi 700 millones, no sé, entre otros. La estimación de la COE, como usted bien ha dicho, es que este presupuesto de ingresos está inflado por ese importe que usted señala. Pero eso es haciendo un análisis estrictamente contable. El problema de una política presupuestaria que se basa en subidas de impuestos es que normalmente los agentes cambian sus actuaciones y sus modos de comportamiento. Por ejemplo, la previsión de aumento del impuesto como consecuencia de los ingresos, como consecuencia del aumento del impuesto de sociedades, se deriva del supuesto aumento del impuesto a los dividendos en el exterior de las sociedades españolas, dando por descontado que las sociedades van a tener exactamente los mismos dividendos, van a pagar los mismos dividendos, tanto si el impuesto es 10 como si es 20. Eso no es realista. Las sociedades pagan dividendo en función de la tributación de los dividendos. Dicho de otra manera, los individuos prefieren que las sociedades les paguen dividendos cuando los impuestos son bajos. Cuando no son bajos, prefieren que esos impuestos se acumulen en los recursos propios de la sociedad. Y eso es lo que va a ocurrir, de forma que se va a recaudar muy poco. Es lo mismo que sucede con el aumento de la tributación de las ganancias de capital, de los rendimientos del ahorro o incluso de las rentas muy elevadas. La experiencia que tenemos de cuando esto se ha hecho en el pasado, durante el propio gobierno del PP, es que los aumentos a esas bases que son muy móviles, a esas rentas muy altas, a esas ganancias de capital, a esas rentas de capital, no solamente no indujeron aumento de los ingresos, sino que se produjo una ligera bajada en los ingresos presupuestarios por ese concepto. Por tanto, no solamente es que, aunque supusiéramos que los agentes económicos van a seguir con el mismo comportamiento, aunque le suban los impuestos, ya de por sí estarían inflados los ingresos. Es que esto llevará, si finalmente se aprueban estos presupuestos, a una serie de acciones y reacciones de los agentes económicos que al final traerán como consecuencia un déficit mucho más elevado del que calcula el Gobierno. Desde el punto de vista... Una cosa más, señor Feito. Sabemos que está en un homenaje al actor, al gran actor, que usted quiera. Que le voy a pedir que le dé un saludo de nuestra parte. Arturo Fernández, ¿no? Están homenajeando a Arturo Fernández. De su parte. Incondicional además de este programa. Y él me dice que le felicite. Pues dele usted... Y él me dice que le felicita a usted por su cumpleaños. Pues nada, muchísimas gracias a don Arturo. Es un placer además. Es un extraordinario actor y andamos una persona magnífica. Se lo diré. Por supuesto de su parte. Tiene usted toda la razón. Pues una cosa más, señor Feito. Consecuencias desde el punto de vista económico si esto sale adelante y sobre todo para el empleo. Porque usted dice, claro, esto cuestiona el futuro de nuestra economía, que más o menos estaba ya encauzado, y también para el empleo en virtud de ese salario mínimo interprofesional que ha subido por encima de la previsión que se había hecho con el anterior gobierno. Sí, el paquete global de política económica que se viene anunciando estos días suscita hondas preocupaciones entre los inversores internacionales, también entre los inversores nacionales, y si se sigue por esta vía se erosionará la competitividad de la economía española, volveremos a tener déficit de balanza de pagos, como sucedió en el pasado, tendremos que pagar cada vez más para financiar la deuda pública. Ese aumento de los costes de financiación erosionará los beneficios de las empresas, la salud financiera también de las familias, y todo ese cóctel de desgracias económicas inevitablemente
tendrá como su consecuencia final una caída de la actividad económica y del empleo. No va a ser inmediato, ciertamente, no hay que dar por descontado que estas políticas se aplicarán finalmente, pero sí se aplicarán, si se sigue por esta vía, si se sigue esta filosofía económica, esta política económica, antes o después, desgraciadamente, veremos cómo los aumentos de empleo primero se desaceleran y luego se tornan en aumentos del paro. Veremos cómo el crecimiento económico primero se desacelera y luego se torna en tasas de variación negativa. En fin, lo que ya hemos visto en el pasado tantas y tantas veces cuando se han puesto en marcha estas políticas para intentar hacer más ricos a los pobres a base de hacer más pobres a los ricos, pero esto no funciona, siempre ocurre lo contrario. Cuando se intenta hacer más pobres a los ricos para hacer más ricos a los pobres terminan siendo mucho más afectados por estas políticas que los ricos, que también lo son. Esta filosofía económica pues ha fracasado tantas veces que es triste que no se hayan aprendido las lecciones del pasado. José Luis Feito, gracias y buenas noches. Y lo dicho, dile recuerdos a don Arturo Fernández. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a usted. Gracias. A ver, ¿qué decía Prieto? Sí. No, que al final lo que dice el señor Feito es así, es que al final los ricos no van a sufrir por esto. Esto lo va a sufrir básicamente la clase media. Y además me hace mucha gracia cuando la ministra de Hacienda habla del fraude. En primer lugar porque viene de la Junta de Andalucía, donde ha habido un fraude monumental. Pero en segundo lugar es que la lucha contra el fraude que desató el señor Montoro no es precisamente moco de pavo. Es decir, bajo la égida de Montoro, bajo la etapa de Montoro, todos los ciudadanos eran presuntos culpables. Todos los ciudadanos. Hombre, por favor. O sea, que no, parece que no están descubriendo la pólvora ahora contra el fraude, pero bueno, ya veremos. Otra cuestión, la pólvora de la lucha contra el fraude. Sí, sí. Otra cuestión es si se van a aprobar, que es el otro gran debate. Sí. Pues la mayoría piensa que sí, y que los independentistas catalanes solo están escenificando un supuesto desacuerdo. Yo no lo tengo tan claro. Posturatis con tomate. Yo no lo tengo tan claro, porque las exigencias del independentismo son tan explícitas, tan explícitas que cuesta imaginar cómo van a justificar ante su electorado, sin una concesión también explícita, el apoyo a los presupuestos, porque en los últimos días han dicho claramente que solo van a apoyar los presupuestos si hay una clara intervención de algún tipo por parte del Gobierno para facilitar la vida de los encarcelados, para ver un horizonte de libertad. Y desde el Gobierno es muy difícil, muy difícil, desde luego, si no imposible, públicamente dar ese tipo de respuesta. Otra cosa es que haya una negociación oculta, pero es que el Gobierno ni puede arriesgarse a esa negociación. Yo creo que la apreciación que hace es pertinente, pero yo haría un matiz más. Es decir, yo creo que en estos momentos hablar de independentismo como un solo ente es como cuando hablamos de Cataluña y decimos que son independentistas. En estos momentos, por un lado está la CUP, que la CUP ya habría dinamitado absolutamente cualquier tipo de negociación y que este viernes... pero me refiero a los votos en el Congreso, por supuesto. Pero déjame que explique que yo... respeto el silencio. Los CDRs este viernes han convocado manifestaciones delante de las sedes de Esquerra Republicana y del PDeCAT para llamarles traidores y exigirles que rompan con el Estado. Mientras tanto, la Generalitat se está sentando en todas las comisiones bilaterales y en las mesas multilaterales. Y por otro lado está Esquerra Republicana en una vía posibilista. Salió el otro día Rufián a decir que esto de los ultimátum los cargaba el diablo, y al mismo tiempo está el PDeCAT, que hay una lucha fratricida dentro del partido en los que creen que hay que apostar por la vía Esquerra Republicana posibilista y de Peix Alcoba como toda la vida, y hay otra parte que están liderados desde Bélgica por Puigdemont, que lo que quieren es dinamitar absolutamente cualquier tipo de negociación. Entonces, ahí está la complejidad de los presupuestos. Aún así, Verónica,
De cara a los presupuestos hay un solo mensaje. Que lo van a sacar adelante. Es que pero el mensaje... El va a acabar ahí. Pero el PDeCAT luego se llevarán algo, no te preocupes, ya trincarán algo. El PDeCAT se puede solo abstener. Pero claro que los van a sacar adelante. Porque no quieren que haya elecciones y porque no quieren que pueda llegar... Yo creo que la línea... Mira la Moncloa, está claro. Yo creo que la línea... Para su interés sería mucho peor. Es que eso es una cosa de cajón. Yo creo que la línea la está marcando... Venga, vamos a cambiar de tema, que si no... Yo creo que la línea la está marcando más bien el PDeCAT en estos momentos, que es la parte más conservadora. El secretario general del PDeCAT ya ha dicho que no se puede mezclar el tema de los presos con el tema de los presupuestos. Y yo creo que por ahí van a ir los tiros. Yo estoy contigo en que los presupuestos se acabarán aprobando. Claro que se aprueban. aprueban. Y es más, y Bruselas carraspeará un poco, pero no va a vetarlos de ninguna manera. Y luego las consecuencias, porque estas cosas no se ven así, a bote pronto. Las consecuencias de unas cuentas así, como se han planteado, se verán en términos de empleo sin duda y de crecimiento económico de aquí a unos meses. La inercia de la economía tiene eso. Dentro de 7, 8, 9 meses empezarán a verse. Cuando tú Pero claro, para entonces ya todos calvos. Que es que cuando tú empiezas a tomar medidas, y ahora vamos a elecciones. Cuando tú empiezas a tomar medidas para la recuperación, tardas un año en notarlas. Cuando tú empiezas a tomar medidas que van contra el buen sentido del gobierno económico, lo notarás. Tú dejas el marroncito y el marroncito se lo come el que venga después, dentro de un año. No, lo comemos todos los ciudadanos. No, eso no lo comemos todos, pero en fin, que luego se lo tiene que comer el que venga a la Moncloa otra vez a poner orden en unas cuentas que vamos a ver cómo a lo mejor sorprende y todo y repite Pedro Sánchez. Digo, bueno, por lo de pues que después... se coma él el marrón, hombre, pues que se lo coma él el marrón, que a lo mejor se lo puede comer él. Ojo, él mismo hombre, se va a comer presentó como un socialista liberal. Claro. Su tesis es lo que defiende. Ya verá, se va a comer a lo mejor su marrón y ahí entonces tendrá que pasar por el aro, porque va a estar Bruselas con el hacha y el mazo. Bueno, vamos a hablar de, mira, Adolfo Suárez, el difunto Adolfo Suárez, expresidente del gobierno, ha sido hoy investido como doctor honoris causa, a título póstumo, por la Universidad Católica de Valencia. Y ha sido Adolfo Suárez Illana, su hijo, quien ha recogido el birrete, como presidente además de la Fundación Concordia, y la laudatio de investidura la ha hecho el cardenal, el obispo de Valencia, don Antonio Cañizares, que junto al propio Suárez Illana han apelado al espíritu de la transición y de la concordia que impulsó en su tiempo el expresidente o presidente Suárez González. Escuchémosles. Padre de la Constitución española, de la unidad y de la reconciliación, gestor y artífice de una España nueva, hombre de esperanza, que confió en España, una España unida, capaz de entenderse entre sus gentes y pueblos tan diversos. Se pregunta la receta, y la receta es tan sencilla como difícil. 2 ingredientes: fijar objetivos comunes y aceptar sacrificios personales. Bueno, yo creo que es muy bueno poner en valor el espíritu de la transición, ¿no?, en estos momentos, y de concordia que presidió precisamente el quehacer político de Suárez, en un momento muy difícil y complicado, donde había que hacer de la necesidad virtud, ¿verdad? Solo un apunte, es que el problema es el ambiente. El ambiente que había en España en esa época, que era un ambiente en favor de la convivencia, y el ambiente que hay hoy, que es el de demoler por completo todos los consensos que se establecieron entonces, que son consensos democráticos y consensos también que hicieron avanzar a la sociedad española. Hoy el ambiente es de derribo. Bueno, yo creo, Vieito, que cada época tiene sus agentes desestabilizadores. En aquellos momentos yo no estaba, pero he podido leer a los que sí estabais. Y los ruidos de sable creo que no eran nada en comparación con la crisis o la oposición de unos partidos, las palabras gordas, las palabras gruesas. Hombre, yo prefiero palabras gruesas del siglo XXI a no ruidos de sables de la tarde. Bueno, pero en aquella época teníamos un gravísimo problema que eran los asesinatos etarras. Pero además, pero además, ¿a qué nivel? Ese era el gravísimo problema de España. A mí me gusta que se hable de Suárez. La amenaza terrorista constante y los asesinatos. Hay que hablar de Suárez. ¿Por qué hay que hablar de Suárez? Aquí habla mucha gente de Suárez. Claro, porque es que Suárez nos marcó a varias generaciones. Pero estábamos aquí para contarlo. Es que cuando tú estudias a Suárez, estudias lo que hizo, el valor que le echó, porque es verdad que era muy difícil, pero el valor que le echó ese hombre con un reducidísimo equipo de colaboradores, y es verdad que la clase política en general hizo dejación de su programa de máximos, los socialistas, los comunistas no dijeron fuera la monarquía, fuera, viva la bandera tricolor, nada de eso, pero es verdad que hay que volver a Suárez de vez en cuando y darse cuenta del mérito que tuvo ese hombre y que ¿por qué no vamos a repetir ese consenso? ¿Por qué no vamos a repetir esos pactos de la Moncloa que nos salvaron? Que nos salvaron. ¿Por qué no vamos a repetir
ese espíritu de la Constitución, que ahora habrá que reformarla, pero reformarla con el mismo espíritu. Pero las urnas a Suárez lo penalizaron y la historia se lo ha reconocido. Pasa muchas veces y en muchas ocasiones. ¿Por qué no le regalas a Iglesia y compañía algunos ejemplares del libro, hombre, que echen un vistazo a la historia? No se lo regalo porque no se puede regalar porque... Y que lo lean, ¿eh? Escucha, Antonio. Escucha, no se le puede regalar porque entonces... Que se lo lean, hombre, entonces. Escucha, que los beneficios van a Médicos Sin Fronteras, no se puede regalar. Así que nada. Pues que los compre. El que quiere que lo compre. Iglesias no creo que lo compre. Sobre lo que decía, no va para él. Lo que decía Verónica, que no es es decir, claro que había ruido de sables, claro que había... Y asesinatos. Pero había un gran consenso en la inmensa mayoría de la sociedad de precisamente aislar toda esa situación e ir a un consenso de principios democráticos que ahora mismo se quieren derribar. Por ejemplo, el de la lista más votada. Es decir, que gobierne la lista más votada es un principio... ¿Pero eso dónde lo pone la Constitución, Vieito? No, estoy hablando de consensos que se alcanzaron. Consensos tácitos. Y no todo en la demolición que ahora mismo tiene en marcha en un ambiente porque no, es que si quieres enumeramos todas las situaciones. Evidentemente no hay un ruido de sables. Entre otras razones, por lo mucho que se esforzó Adolfo Suárez, el propio Leopoldo Calvo Sotelo, que en sus 20 meses fue un presidente muy trascendente. Tenía razón Jáuregui cuando hablaba de Adolfo Suárez. Se ha hecho un estudio sobre los grandes líderes de los países y el más trascendente de los últimos 100 años en España se apunta que es Adolfo Suárez, porque hizo una transformación real. Oye, pues, permitidme que... Voy a felicitar, por cierto, a don Antonio Cañizares por doble motivo. Primero, por esta investidura de doctor honoris causa al título póstumo al expresidente o presidente del gobierno Adolfo Suárez González, porque también ha cumplido 10 años don Antonio Cañizares. Y también el arzobispo de Sevilla, don Juan José Asenjo. Así que no solamente uno cumpleaños, o sea, dos príncipes de la Iglesia. Todos los días que felicitamos desde aquí. Cumpleaños. Tú no cumples años, sino que los celebras, acuérdate. No exactamente. Bueno, cumplen o celebran también sus años, por supuesto que sí. Oye, este tema que vamos a comentar y tratar ahora es mucho menos agradable, sin duda. Tiene que ver con algo que ha publicado tu periódico esta mañana. Además, era portada. Vieito, la portada de ABC Hoy, la FAFE, que es esa Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, un nido de corrupción en Andalucía. Estoy leyendo el titular, destacado hoy en la portada del periódico. Pagos en puticlubs, enchufes y 50 millones en ayuda sin justificar. Los abonos en clubes de alterne son la punta del iceberg de un escándalo que el gobierno andaluz ha intentado silenciar hasta que le ha estallado. Y luego la información de Antonio R. Vega es fantástica en ese sentido. Un asunto que realmente, bueno, parece como si esto hubiera estado dormido hasta que de pronto, efectivamente, ha aflorado. Ya pasó el otro día el principal encausado en el caso, que es el que fue director de esta fundación. Y el hombre dijo, yo me arrepiento de todo esto, fue impresentable, pero ahí están los pagos que hizo por aquí y por allá, para que hay más gente, ojo, hay más gente metida en el ajo. Y sobre todo esto, el hecho de que haya un montón de gente que se benefició. Son 50 millones en ayuda sin justificar, que eso es más grave todavía, hablando del despilfarro. ¿Tenemos la posibilidad de saludar a Antonio R. Vega? Pues Antonio, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver, estamos hablando de tarjetas opacas, o sea, tarjetas que no solamente llevaba el señor de los clubes de alterna, que declaró el otro día en la audiencia de Sevilla, no, más gente que se beneficiaba de este tipo de tarjetas y que gastaba a tutiplén con una tarjeta de plástico, lógicamente con cargo a la fundación todo. Y dineros que a lo mejor ni justificaban ni nada. Sí, efectivamente. Lo tenía él y su hermano también. ¿Pero había más gente además de estos dos entonces? Bueno, la investigación todavía está en marcha, pero en principio solo la tenía él y su hermano y hasta ahí ha llegado la investigación de la UCO. Bueno, tú hablas de 50 millones de euros sin justificar por parte de la Junta de Andalucía. Bueno, ¿qué son? ¿Dinero? ¿A quién se le daba ese dinero? 50 millones de euros, que no estamos hablando de cualquier cosa. Eso no es una bagatela. Efectivamente, es que esta fundación se nutría básicamente de subvenciones que recibía de la Junta de Andalucía, subvenciones de fondos europeos, todo era ayudas para formación de desempleados y trabajadores. Y como contamos en la información de ABC Hoy, al final se acabó transformando en una agencia de colocación del PSOE, porque había sagas familiares enteras que encontraron trabajo allí.
y la verdad es que lo que revela la investigación es que gran parte de las subvenciones no se emplearon en lo que debería de emplearse y se quedó el dinero sin justificar. Aproximadamente hablamos de 50 millones. Y son 8.000, lo que habéis detectado vosotros, según la información, Antonio, 8.844 contratos que se hicieron de forma irregular, sobre todo de gente próxima al PSOE. Sí, había de todo tipo. Muchos son contratos para cursos de formación que eran temporales, pero sí es verdad que hay una auditoría que encargó la propia Junta de Andalucía, una empresa privada, ATD, dijo que había cerca de 9.000 contratos que se habían hecho irregularmente. No se respetaban ni los principios de igualdad, publicidad, no discriminación, ni mérito, por supuesto, ni nada. Bueno, no te retires, Antonio, porque quiero que Irene Sanz nos resuma no solamente lo que has publicado tú en ABC, sino también lo que El Mundo también publicaba, muy interesante a propósito de este asunto. Estamos hablando de que, según El Mundo también, el gobierno de Susana Díaz está ocultando a la juez que está investigando el caso los movimientos de las 13 cajas de dinero en efectivo que tenía esta fundación, que es sorprendente. Irene, cuéntanos. Sí, la semana pasada hablábamos del pago en prostíbulos, pero la investigación, como decíais, va más allá. Vamos a ver más irregularidades. Empezamos por esos contratos. 8.844 contratos irregulares en 2 años, como desvela ABC. Según la investigación, en esos contratos irregulares, 200 de esos habrían ido a conocidos del PSOE. Y con conocidos nos referimos a primos, amigos, parejas, hijos, cuñados. Y aquí entra de nuevo Fernando Villén, el entonces director gerente de la FAFE. Pues presuntamente no solo enchufó a su hermano, también a su esposa, a su cuñada y a su sobrino. Y hablamos también de Ramón Díaz Alcaraz, otro ejemplo de la FAFE. Trabajaron su hija y 2 miembros del PSOE de Sevilla, de donde él era secretario general. Seguimos con más datos. La Fundación no habría justificado estos 50 millones de euros de subvenciones, un dinero que procedía de esas subvenciones para formación profesional. Además, la FAFE financió presuntamente unos cursos que simulaban ser contratos de trabajo y gracias a esto 1.500 personas despedidas de una fábrica cobraron el paro ilegalmente. Es lo que se demostró en una inspección de trabajo, pero esto no es todo. El Mundo sacaba que la UCO quiere saber el contenido y los movimientos de 13 cajas, algunas de ellas cajas fuertes, con dinero en efectivo. Son 13 cajas de la FAFE. Ya en mayo de 2016, la Unidad Central Operativa pidió los movimientos de esas cajas, cómo entraba y salía el dinero de esas cajas. Lo consideran necesario para confirmar lo que podría ser una simulación contable, algo que presuntamente habría servido para maquillar los casi 32.000 euros gastados en prostíbulos en 6 años. Pues Antonio, actualmente la Junta no ha entregado nada de esto a la jueza. Bueno, le pregunto, por cierto, a Antonio R. Vega sobre ese particular, porque en las declaraciones que hacía, por ejemplo, Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, a Carlos Herrera, la pasada semana, decía que la Junta, todo esto se sabe por la Junta, que la Junta ha colaborado desde el primer momento y que gracias a esa investigación que impulsa la Junta estalla el escándalo. ¿Esto es así? ¿Está colaborando la Junta? ¿Ha colaborado a ese nivel? Bueno, yo no tengo información de que la Junta no haya entregado ya la información de las cajas, porque hasta donde yo sé, la juez que llevaba la instrucción ha estado dilatando continuamente una serie de requerimientos que le hacían tanto la Guardia Civil como la Fiscalía de información y de documentación que tenía que requerir a la Junta. Entonces no sé si realmente la Junta se ha hecho un poco la remolona a la hora de entregar información, o la propia juez tampoco ha sido tan diligente como los propios investigadores policiales que pedían, ¿no?, para tener acceso. ¿Por qué es importante lo de las cajas? Para ver si efectivamente el dinero de los prostíbulos, por ejemplo, se devolvía realmente, porque la Guardia Civil cree que no. Claro. Bueno, pues vamos a ver. Sí, dime. Y bueno, sí, no, te decía lo de la Junta de Andalucía. Sí. Lo que sí es cierto que cuando salió la primera información respecto al uso de tarjetas
en prostíbulos, al principio lo negó taxativamente. Incluso lo negó después de que se había entregado las pruebas al juzgado por parte de la Junta de Andalucía. O sea, su interés en sacar a la luz esto ha sido bastante cuestionable, ¿no? Pero más allá del asunto inmoral, desde el punto de vista ético, estético y también delictivo de ese dinero empleado en los prostíbulos, ¿qué pasa con estos 50 millones de euros en ayuda sin justificar? ¿Eso se está investigando o no? Porque eso también es, en fin, es lamentable. Y desde el punto de vista legal también es más que cuestionable. ¿Eso también se investiga por parte de esta jueza o no? ¿O eso no forma parte del caso? Eso no forma parte del caso. En teoría, como eso forma parte de una investigación que hizo la Cámara de Cuentas y que detectó que había 50 millones casi sin justificar, se supone que con el tiempo han tenido que devolver ayuda o han tenido que liquidar de alguna forma ese tema. Pero no, que yo sepa, no está la investigación centrada ahí. Está más centrada en los contratos irregulares, en el uso para gastos personales privados de tarjetas y ese tipo de cuestiones. Bueno, Antonio R. Vega, gracias, compañero de ABC en Sevilla. Gracias y buenas noches. Gracias a vosotros, Antonio. Adiós, gracias. Bueno, a mí lo que me sorprende de todo esto, bueno, más allá de lo que se está investigando por parte de la juez, es el que se haya contado todo esto y que al parecer esto pueda acabar a beneficio de inventario. Pero 50 millones de euros se evaporan o se emplean se malversan o se emplean mal de forma irregular y nadie los reclama, nadie investiga. Más de lo mismo. Es que es más de lo mismo en relación con la Junta de Andalucía. Millones y millones, un caso más, que van a amigos, a afiliados del PSOE, no acaba nunca la investigación y en este caso a mí me ha llamado la atención de lo que nos ha dicho Antonio R. Vega, que hay una juez que está dilatando el proceso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está dilatando el proceso? Porque nos ha indicado esto no está atendiendo a los requerimientos policiales para dar las órdenes que tiene que dar. Es decir, una vez más, porque este dato se ha dado en otros casos, muchos millones sin justificar de la Junta, muchos políticos responsables, pero esto no acaba de concretarse en ningún final de investigación. Oye, por cierto, donde sí ya se va a devolver dinero es en esa empresa, Maxa, donde estuvo colocada la hija de Manuel Chávez. La justicia ha condenado a Maxa, a esa empresa, a devolver a la Junta la ayuda que recibió de 10,1 millones de euros, siendo presidente entonces Manuel Chávez y estando su hija empleada de esa empresa minera. Bueno, pues ahí por lo menos parece que ha habido diligencia y desde el punto de vista judicial o jurídico ha habido una resolución bueno, Antonio, satisfactoria. por apuntar, ¿no? Yo creo que obviamente lo que pasó en la Junta de Andalucía durante mucho tiempo, presuntamente los jueces dirán si realmente hubo delitos o no y quién tenía las responsabilidades, como decía Esperanza Aguirre, invigilando o responsabilidades políticas reales. Veremos, pero la FEFE en ese caso se cerró en el 2011. FAFE, perdón. La cerró en el 2011, la cerró el propio Griñán. En lo que se supone que era una autolimpieza desde dentro, porque es verdad que en Andalucía, como no ha habido alternancia, pues no han venido otros, han quitado las alfombras. Y lo que es preceptivo decir es que esto ocurrió en épocas anteriores al gobierno de Susana Díaz como también, ocurrió ¿no? también en gobiernos anteriores a los actuales de la Gürtel con el PP, y eso no ha evitado que se haya investigado. Lo mismo, Antonio. Que a mí me hacía mucha gracia. Sí, lo que ya... No, esto hace 9 años, usted hace 9 años. La Gürtel es de hace 12 años, le ha costado el gobierno al señor Rajoy. Sí, totalmente. Es que eso es algo que hay que también... Pero es justo decirlo, sí, igual también, que se dicen otras cosas. También el PP de Rajoy dejó de contratar con Correa y con toda esta red de la Gürtel. Fue Rajoy quien eliminó esa red del PP y sin embargo la izquierda española decía que eso daba lo mismo, que era suficiente un caso de corrupción de hacía 15 años que no tenía nada que ver con este gobierno, ni menos con el presidente del gobierno, para que se tuviera que ir el PP del gobierno. Digo esto porque, siendo coherentes,
si todos estos casos se estudian y se valoran políticamente de la misma manera, inhabilitarían al Partido Socialista para seguir al frente de la Junta. Te recuerdo, Edurne, que Rajoy cayó, entre otras cosas, porque la sentencia de la Gürtel decía que había falseado los datos ante un tribunal. Esto lo dijo, esto es la sentencia y esto fue lo que ocurrió. Rajoy, que era al margen de que Rajoy, aparte que Rajoy luchó contra la corrupción. Hablamos de un caso de hace 13 años también. Sí, pero que Rajoy estaba, que Rajoy lleva toda la vida en el PP. Si me dejáis terminar un momento, yo creo que Rajoy luchó contra la corrupción, sinceramente lo digo. Puso muchos obstáculos, por lo menos, a que prosperase esa corrupción. Pero es cierto que la sentencia de la Gürtel decía lo que decía Edurne. No, lo que dice la sentencia de la Gürtel es un párrafo a título personal del juez de Prada que dice que él no cree algunas de las manifestaciones del señor Rajoy cuando fue citado como testigo. Cosa verdaderamente... Que no le da verosimilitud. Exactamente, pero nada más. Credibilidad a la declaración no demuestra ningún hecho concreto, ninguno. Bueno. Él personalmente no le da verosimilitud. El señor de Prada, conocido por su simpatía con los etarras. Que se sepa. Señores, tenemos que hacer una pausa. Que tengo por ahí a Ángel Expósito que acaba de... Podemos hablar todo lo que tú quieras. Bueno, de Prada podemos dedicar un programa. De Prada, si quieres, hacemos un monográfico. No, yo no voy a juzgar a ningún juez. No, pues sí, hay que juzgar al juez porque en la democracia... Pero luego con lo de la manada también. ¿Quién juzga al juez y quién vigila al vigilante? Eso forma parte de los contrapesos de la democracia. Si los jueces en democracia no pueden ser evaluados, tenemos un serio problema. Y los jueces en democracia no pueden hacer las cosas que hacía el señor Garzón. Ni la fiscal puede reunirse con un policía y decirle que le parece muy bien que organizara... Pero Garzón está inhabilitado. Por eso... Funcionan los pesos y contrapesos. Por eso te digo, que me digas que de Prada no se puede hacer un monográfico de Prada. No, yo digo que yo no lo voy a hacer. Para eso hay órganos como el Consejo del Poder Judicial. Es más, en este caso hubo dos jueces, que es Enrique López y la señora Despejel, que fueron vetados en el tribunal porque los vinculaban al Partido Popular. ¿Por qué no el señor de Prada se le vincula con el PSOE y con el señor Garzón y con doña Lola Delgado, hoy ministra de Justicia? ¿Por qué no? Yo lo único que hacemos un monográfico de Prada y vemos toda la hemeroteca de Prada. Yo lo único, si me permites, yo creo... Es el autor del párrafo. Yo creo que un juez decir que tiene simpatías por ETA, el juez de Prada tiene simpatías por ETA... Lo ha dicho él. No creo que... Eso no me consta que ha dicho abiertamente que... Estoy buscando sus declaraciones, no me sale eso. Ya, bueno, pero yo te digo que ha dicho abiertamente que la Guardia Civil torturaba a los etarras, con lo cual mostró su simpatía hacia ETA. Uy, yo creo que... Es mucho decir eso. Sí, yo creo que sí. Ahora después, mira, hacemos una cosa. Aprovechamos esta pausa para entrar en la hemeroteca, videoteca, que a lo mejor nos podemos llevar algunas sorpresas sobre de Prada. He dicho en compañía del señor Otegi. No es lo mismo decir eso en compañía del coronel de la Guardia Civil que en compañía del señor Otegi. Conocido terrorista, condenado. Hace 5 minutos que ha apagado su linterna Expósito y lo tenemos ya por aquí. Ángel Expósito, enseguida lo saludamos. Venga, no se lo pierdan, hasta ahora mismo. Venga. Primer día de la fiesta nacional de Pedro Sánchez, un 12 de octubre que esperaba tranquilo y que se convirtió en esto. Abucheos, errores de protocolo. Pablo Iglesias lo defiende. Menos patriotismo de protocolo y más patriotismo de las cosas de comer. El debut que nunca olvidará el presidente esta noche en el Cascabel. Diarrea, estreñimiento, sensación de hinchazón, flatulencias, dolor abdominal. Estos son algunos de los síntomas del colon irritable. ¿Sabían que 2 de cada 5 españoles no saben que lo tienen, pero sufren estas molestias a diario? Una vida estresada o una mala alimentación también pueden hacer aparecer estas molestias intestinales. Laboratorios Acta Pharma presenta Colon. Colon es un tratamiento en 2 fases que alivia los síntomas del colon irritable o las molestias puntuales debido a nuestro estilo de vida, devolviendo así la flora intestinal a un estado saludable. Colon fase 1 actúa cuando se están produciendo estas molestias y es efectivo desde el primer día. Colon fase 2 devuelve la flora intestinal a su estado normal para evitar un nuevo brote y mantener a raya los síntomas. Colon es apto además para vegetarianos y no contiene gluten ni azúcar. Para más información llame al 902-202-456 o entre en actafarma.com. Colon, el alivio eficaz para su intestino, de Laboratorios Acta Pharma.
Bueno, hace 11 minutos que apagaba su linterna en la cadena COPE Ángel Expósito y como siempre nos acompaña ya en nuestro estudio. ¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Buenas Hombre, claves del día. ¿Qué claves ha planteado menos mal usted? que se puede hablar antes de la cámara. Y no nos pillan. Vamos preparando. Oye, si algún día nos grabaran y dice, esto es lo que estaban ustedes hablando. Sí, como la ministra Dolores Delgado. ¿No? Exactamente. Ya, no parece. En que pasaba nada era. No. Delictivo. Delictivo. No. Ahora voy con ello. Innombrable, nada, ¿verdad? Empiezo por los presupuestos. Pues venga, cuéntanos. Por subirme al carro, que imagino que habéis hablado de ello. Lo mejor de los presupuestos no es la rueda de prensa de las ministras hoy, que bueno, justifican las cuentas, pues ojalá les salga. Es Echenique, el extraoficial portavoz del Ministerio de Hacienda, cuando ha dicho que está convencido de que los partidos vascos y los partidos catalanes apoyarán los presupuestos. Cuando habla de los partidos vascos, se refiere al PNV y a Batasuna, o como se llama. A los proetarras. Sí. Caramba. O sea, una cosa, te apoya la moción de censura, fue un escándalo que te apoyaran esos dos. Que te apoye los presupuestos Bildu / Batasuna, cuidado, ¿eh? A mí me daría un poquito de repelús. Por eso he dicho no hay problema. Todo posterior. Bueno, en cuanto a los presupuestos, me parece sin duda la frase del... Pero fíjate, no, Ángel, es que además concretamente Campuzano, que todavía representa al Partido Democrático de Cataluña, no en el Congreso. PDeCAT, sí. El PDeCAT. De solteros eran Convergencia Democrática de Cataluña. Está dicho, dice que hay que desligar totalmente esa exigencia que se le hace al gobierno para que influyan los fiscales y retiren la acusación de rebelión a los presos, incluso los pongan en libertad de los presupuestos. Dice, no, esto va por otro lado. Una explicación. Cataluña va a recibir 2.000 amigo mío, de extra y la Generalitat, que tiene la mayor deuda de toda España, más de 70.000 millones de euros, es que no está haciendo nada. La Generalitat está parada. No tiene y el Parlamento. No, pero la Generalitat, Ángel, no tiene dinero. Sí, totalmente. Por eso nos van a poner estupendo. Van a decir, sí, señor, aparte que queremos que siga usted la Moncloa. Pero lo de los partidos... Pues de monto eso le da igual también. Los vascos, en fin. Hablando de Cataluña, la frase hoy de Torra, hay que luchar hasta las últimas consecuencias. ¿Cuáles son las últimas consecuencias? ¿La guerra? ¿Morir? Claro. ¿La vida? ¿Cuáles son las últimas consecuencias, pues, como ha dicho él? Se refería a... Si son las de Puigdemont, las últimas consecuencias de Puigdemont es vivir en Waterloo. Las últimas consecuencias para ellos la cerveza y el mejillón en la cárcel. Sí, pero las últimas consecuencias están en la cárcel, hay peores. Se refiere a eso, claro, a que se va a arriesgar. Es una muy buena pregunta para que los colegas que tienen la posibilidad de entrevistar a este señor se la hagan. Oiga usted, señor Torra, ¿las últimas consecuencias qué son? Son las últimas consecuencias según usted. No sé, pero es que nos parece que estos ultimátums de barra de bar, sin ningún tipo de acción política y sin ningún... Es que son ultimátumos de barra de bar que funcionan, ¿eh? Hace un año... Hombre, el ultimátum de barra de bar funciona con 2.200 millones que acabáis de mencionar ahora mismo, por ejemplo. Bueno, pero es que eso es en cumplimiento del Estatut de Cataluña aprobado en el Parlamento y que no fue enmendado por el Tribunal Constitucional. Lo que no se pueden hacer es aprobar leyes y luego no cumplirlas. Hombre, ya lo creo. ¿Ah, que se puede? No, que ya lo creo. Torra que ya lo creo. Eso es lo que está... Claro, por supuesto. Eso es lo que estamos tratando de decirles a los independentistas, que no se pueden incumplir las leyes. Pero yo no creo que el gobierno de España le diga otra cosa. Y la última es una reivindicación casi periodística, ¿no? Hoy la ministra de Justicia, apuntabas ahora mismo, Dolores Delgado, y creo que antes apuntaba Vieito algo hace 2 minutos, en un desayuno de Europa Press ha dicho, cuando le han preguntado por el tema Villarejo, ha dicho, bueno, ya he dado mis explicaciones, así que a otra cosa. A otra cosa, mariposa. Pues no me da la gana. ¿Cómo que a otra cosa? O sea, pero ¿quién es la ministra de Justicia para decir que a otra cosa? A otra cosa lo marcaremos nosotros si es que nos deja de interesar o no lo creemos importante, ¿no? Bueno, pues a otra cosa no. Tengo 3 cosas. Una, ¿quiénes son los que estuvieron con las niñas en Cartagena de Indias? Yo quiero saberlo. Es más, si fuera la esposa o el hijo de uno de los que estuvo en aquel viaje, yo quiero saber si mi padre es un putero con niñas o, en caso contrario, quiero que le limpien el honor, porque todos están bajo sospecha. Sí, eso es cierto. Y lo dijo ella, entrecomillado. No lo dije yo. Por lo tanto, yo quiero saber. Segundo, quiero saber todos los datos sobre el prostíbulo de Villarejo. Creo que apuntabais eso, ¿no? Quiero saber cómo se montó, dónde, y cuando dice que va a ser un éxito seguro, lo dijo ella, que no yo, quiero saber por qué lo dice una fiscal en ejercicio delante de un magistrado instructor en ejercicio, Balta Sargarzón, y quiero saber quiénes son los que fueron allí
¿A quién iba dirigida esa agencia de prostitutas? ¿Y a qué empresarios y a qué políticos? Quiero saberlo como contribuyente y como votante. Y la última, ¿no será que en aquella comida salió también el asunto del multimillonario cántabro que pagó un pastón para no ser extraditado? Porque lo demás pueden ser artificios y puede ser lo del marica y tal, que también lo dijo ella, lo del marica, por Dios. ¿No será que a lo mejor en esa comida o en otras salió el asunto del millonario cántabro? Que no quería ser extraditado a Guatemala, porque me temo es que esa es la clave, ¿eh? Si en esa comida o en otras alguien pone encima de la mesa a una fiscal en ejercicio y a un magistrado instructor en ejercicio el asunto de ese señor, cuidado, que estamos hablando de palabras mayores. Luego, lo siento mucho, señora ministra, a otra cosa no me da la gana. No fue extraditado ese señor. Ya. Bueno, yo quiero saber, sí, no digo que se intermediara, Dios me libre. Únicamente quiero saber si se interesaron y si se lo pidieron. Luego, a otra cosa no me da la gana. Todos los días preguntaré quién se fue con las niñas. Yo creo que son dos procesos distintos. Hasta donde yo sé, el hombre el empresario de Santander, lo que estaba era pidió protección porque Villarejo ofrecía incluso servicios hasta de la CIA para un directivo que estaba detenido en Guatemala como consecuencia de esas acusaciones. Y no era lo de la... No era su extradición. No, era pero quiero saber si lo hablaron con ellos. Claro, no. Y de hecho en las grabaciones Villarejo dice, a este ya le quitamos 900.000 euros, le vamos a quitar más. Eso lo dicen las grabaciones, eso lo tiene el juez. Pues aparecen, parece ser, más grabaciones, ¿eh? Hay por ahí... No, hay... A otra cosa. Bueno, hoy perdona, hay cosas por ahí gordas, el desayuno con Europa Press de la ministra de Justicia, donde yo he estado, por cierto, le han preguntado por esto, ¿habrá más cosas? Ella ha dejado entender que sí. Que sí, que hay más. Le han preguntado, ¿y cuál es la bomba final? Le ha preguntado Javier García Vila, el director de Europa Press, ¿y cuál es la bomba final esa que dicen para Navidad? Bueno, yo de esto no sé, no lo sé. Pero no ha dicho, no puede haber... Ella no ha dicho en ningún momento no puede haber bomba, no puede haber más revelaciones. Da la impresión de que sí hay más revelaciones. Vamos a ver, ella tiene que saber... Al principio no se reunió. Luego se reunió extraoficialmente. Luego resulta que comió varias veces. Luego resulta que le han grabado comiendo. Ella tiene que saber que le han grabado el resto de veces. Y ella tiene que saber o recordar o reconstruir lo que pasó en esas ocasiones, que es lo que tú dices, las demás cosas que saldrán. Bueno, pues ya veremos. Oye, ojalá no sea grave, ¿no? Que no sé si se refiere a ella o a otra persona, yo no lo sé. Ella, de todas maneras, lo que no ha descartado en ningún momento es que aparezcan más grabaciones. Es decir, que hay más grabaciones. Yo solo sé que me rebota mucho que los políticos me digan a otra cosa. A otra cosa. Pues a otra cosa... Todos los días. Sí podemos decir a otra cosa, mariposa, y así le doy la oportunidad a usted para que se vaya a descansar. Buenas noches. Don Ángel. ¿Y qué manera más elegante de Buenas noches, Es su cumpleaños. Es su cumpleaños, pero ya ves. Buenas noches. Adiós, Ángel, hasta mañana. Voy a aprovechar para pedirle a Lucía Crespo que nos diga cómo va ese barómetro y que nos lea algunos de los mensajes que está recibiendo. Venga. Antonio, ¿qué tal de nuevo? Pues de momento el 78,5% de nuestros espectadores consideran que sí, que estos presupuestos son negativos para la economía española, frente al 21,5% que considera que no. Les recuerdo que nuestros teléfonos continúan abiertos. Resolveremos el barómetro al final del programa como cada noche y ahora voy a leer dos mensajes de dos de nuestros seguidores en redes sociales. Nos dice uno de ellos, ¿pero quién llevó a España a la precariedad? Zapatero. 3 millones de personas al paro, yo incluida. Y nos dice otro seguidor, la FAFE en Andalucía, ¿cómo es posible? Escándalo tras escándalo, ERES, Mercasevilla, cursos de formación, el dinero de subvenciones a amiguitos, robos a parados, ahora las tarjetas de la coca y fulanas, etcétera, etcétera. ¿Alguien sabe por qué ganan las elecciones? Gracias, Lucía. Bueno, pues que sigan opinando nuestros espectadores, que sigan votando también ese barómetro y enviando esos mensajes. Ya tengo las portadas de mañana, y enseguida vamos a tener la oportunidad de ofrecérselas. Verán que muchos titulares, los más importantes, están dirigidos o versan sobre los presupuestos, algo que ya hemos comentado aquí, y que son muy críticos con esos presupuestos y las expectativas negativas que plantean el hipotético caso de que sean aprobados y se pongan en marcha o entren en vigor. De eso vamos a hablar enseguida y de otros asuntos de interés que también llevan en sus portadas los periódicos. Hombre, y recordaremos, a vuelta de publicidad, los momentazos del día de la fiesta nacional. No solamente el del señor Sánchez cuando
quiso, no sé, acomodarse allí al lado del rey y dijo que vaya pasando aquí todo el mundo, que yo también estoy aquí para que me saluden, y yo a saludar. Y es verdad que fue muy incómodo aquello, ¿eh? Pues se ve a la presidenta del Congreso decirle, pero... Bueno, le da la mano y dice, pero tú aquí no tienes que estar. Bueno, hasta que llega ayer un paisano, un señor de protocolo, y dice, oiga, usted salga de aquí, que ya usted ya ha cumplido, ya ha saludado a los reyes, ¿y de qué va esto, no? Y salió muy enfadado Pedro Sánchez. No, ¿cómo? Se enfadó. Yo le vi la cara, ¿eh? yo estaba allí contigo, como tú, y él vi la cara y salió Pero enfadado. vamos, que estaba el tío muy contrariado, ¿eh? Pues yo pensaba que alguien le había dicho que tenía que colocarse ahí. Bueno, la versión que dieron al principio, y que yo creo que es la más verosímil, es que desde que entraron las instituciones representando a los tres poderes hasta que llegaban el resto de los invitados, había un delay porque no habían podido pasar la patrulla Águila. Y para que los monarcas no estuvieran solos durante mucho tiempo en una retransmisión que es en directo, se supone que se les dijeron que se quedaran a su lado, como en conversación informal, vamos a decirlo de una forma. ¿Cuál es el error o la mala interpretación o el despiste de Pedro Sánchez? Que se pone al lado y le pone la mano a la señora Pastor, que eso en ningún momento se les había dicho ni se les había indicado. Claro, el de protocolo tampoco fue discreto que veamos, porque claro, si entras en la imagen, eres la imagen del día. En cambio, si siendo conscientes que el acto se estaba transmitiendo en directo, alguien les hubiera dicho un gesto, como nos hacen, por ejemplo, los compañeros de las cámaras a veces, pasa, y ellos se hubieran ido, no hubiera sido tan escándalo. Ahora vamos a comentarlo. Me interesa mucho porque lo comentemos. Porque claro, eso podría ser más o menos así si no estuviera ya la cola formada, con un montón de paisanos que estaban ya desfilados. Porque eso se supone que son los de Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ahí estaba ya el gobierno, estaba todo el mundo. Yo no sé, esto siempre ha sido así. Primero entra el gobierno, luego el Poder Legislativo, luego el cuerpo diplomático, pero va así de corrido todo, ¿eh? Así que volvemos ahora enseguida. El tiempo de las próximas horas, venga. El Cascabel les trae las portadas de los principales periódicos que ya pueden encontrar en las aplicaciones móviles y mañana en los kioscos. Comentamos las portadas a continuación. Bueno, vamos a ver, Susana Ollor, ya que estábamos hablando de los momentazos del Día de la Fiesta Nacional, a propósito de ese incidente, entre comillas, de protocolo del presidente del gobierno en el Palacio Real después del besamanos, y también lo que ocurrió, nada más llegar hasta el lugar donde se iba a celebrar la parada militar, en el Paseo de la Castellana de Madrid, frente al Estadio Bernabéu, los abucheos que recibió e incluso los gritos exigiéndole elecciones al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Pues sí, Antonio, vamos a contar los hechos, lejos de dar las interpretaciones, porque era su primer día, el Día de la Hispanidad, como presidente del gobierno, y Pedro Sánchez se las prometía felices. De hecho, este es el tuit que vamos a ver que publicó justo ese día para felicitar el 12 de octubre a todos los españoles. Lo leemos juntos. Feliz fiesta nacional a todos y todas los españoles de nacimiento y de corazón, porque somos tierra de acogida, solidaridad, cooperación, somos igualdad, feminismo, diversidad, somos justicia, democracia, seguridad, somos Agenda 2030, talento e innovación. Somos España. Muy bien, hasta aquí. Sin embargo, el día se le torció al presidente del gobierno. Primero fueron los abucheos, como ha dicho Antonio, al inicio y al final del desfile militar. Elecciones y Ocupa fueron los gritos elegidos por un grupo de espectadores. Vean y escuchen. Eso fue en la Plaza de Lima de Madrid. Después del desfile tocaba besamanos en el Palacio Real y llegó el segundo momentazo del día para el presidente del gobierno. Un error de protocolo que ha inundado de memes las redes sociales durante todo el fin de semana. Primero vamos a ver las imágenes en velocidad lenta, porque aquí les tenemos al matrimonio. Pedro Sánchez y Begoña Gómez entran en la Sala del Trono, dan la mano a los reyes y en teoría el protocolo dice que tienen que seguir andando y pasar de largo, pero Pedro Sánchez se lo coloca a la derecha de la reina, de doña Leticia. Begoña Gómez hace lo mismo y siguen dando la mano, en este caso Ana Pastor, a la presidenta del Congreso. Bueno, no le da tiempo a nada más porque acto seguido llega el miembro de protocolo de Casa Real y les dice que tienen que salir y ahí ven sus caras apesadumbrados como diciendo tierra, trágame. Bueno, esta ha sido la secuencia a velocidad lenta, pero vamos a verla a velocidad normal para que ustedes no se pierdan detalle. Vean.
Bueno, pues Moncloa y Casa Real han dado rápidamente explicaciones a lo sucedido. Moncloa, en primer lugar, dice que el presidente no se equivocó y que a Sánchez le dijeron que iba a haber una foto con las máximas autoridades del Estado y que por eso se quedó parado esperando. Por su lado, la Casa Real asegura que Pedro Sánchez siguió en todo momento sus instrucciones y que esas instrucciones era que permanecieran en el Salón del Trono hasta que los siguientes invitados llegaran a las inmediaciones de ese salón. Bueno, sea como fuere, entre las reacciones a este desaguisado está la de Pablo Iglesias, que ha defendido al presidente. Escuchen. Esa extrema derecha monárquica, anticatalanista, reaccionaria, últimamente sabe mucho de protocolos. Si Pedro Sánchez estaba en el acto oficial del 12 de octubre era porque en el Parlamento le elegimos presidente. Al rey de España no le ha elegido nadie. Ese patriotismo se llama república. Además, miente como un bellaco, que decía el otro. Claro, hoy le recordaba a Carlos Herrera, con buen criterio, a este señor, que al rey no lo hemos elegido, pero la monarquía está también refrendada en las urnas. Señor Iglesias, a ver si se entera usted, porque los españoles votaron una constitución y una monarquía dentro de la constitución. Entérese, y por eso está el rey, también Pablo, está elegido. Señor Iglesias. Pero Pablo Iglesias, en esa defensa que ha hecho del presidente del Gobierno, hace hincapié en el asunto central que al final ha ocupado los debates del fin de semana, que es el concepto ocupa, que eso es lo que ha molestado enormemente al propio presidente del Gobierno, al PSOE, a Podemos, porque ¿qué ha ocurrido? Que en el desfile militar el grito que le dirigían era ocupa. Y después ese grito de ocupa que le dirigían ha sido utilizado por los críticos, por los mismos que decían ocupa, ha sido unido al fallo de protocolo, a la idea esa de también quería, entre comillas, ocupar el espacio de los reyes. Y todo ese es el fondo del debate, porque lo que de verdad ha alterado, enfadado a la izquierda española es que la oposición, los críticos, hayan recordado, a raíz de este incidente, que Pedro Sánchez llegó al Gobierno con una moción de censura apoyada por los golpistas catalanes, Bildu y el resto de nacionalistas. Esto es el asunto, toda la cuestión es esta. Por eso, y empezábamos el programa con ese debate, tú hablabas, Verónica, de legitimidad y legalidad. Claro, la moción de censura es legal y es legítima. Y es legítima, y ahí está la legitimidad. O son diputados, o son diputados que no están en el Parlamento, en partidos ilegalizados. Vamos a ver, sí, pero te respondo. La teoría la de legitimidad, déjame acabar, que antes me decías que no te interrumpiera. La legitimidad nunca es del 100%, a veces se tiene. ¿No? Nunca, no, claro, porque la legitimidad depende de la aceptación, depende de los actos que protagonices. ¿Y qué ocurre? Que hay una crítica muy fuerte en la sociedad española, de la que derivaban esos gritos, a esa legitimidad. ¿Por qué? Pues porque llega al poder con los votos de los golpistas y de eso es esencial. Esos eran gritos de como gente... a Rajoy le decían corrupto, como a Torra le dicen traidor. Eso es libertad de expresión y cada uno tiene su San Benito. Si me permites, yo sé de dónde procedían esos gritos porque ahí tenía yo gente que lo estaba mirando y es pues, gente que estaba, gente de la oposición, es gente de muy determinada, de sectores muy determinados. Eso es la verdad. Organizados. Como lo eran con Zapatero, como lo eran con Rajoy, que eran de otro signo, pero lo era. Esto es así. Ya, yo no le doy importancia. Por eso yo quería referirme más al tema diplomático, al protocolario. Y a las palabras del señor Iglesias, que descalifica de esta manera al rey porque su ataque constante a la monarquía. A ver, yo por tanto te digo, este incidente de la calle, lo de la calle de los abucheos, le doy la importancia que tiene, poca. Al incidente diplomático le doy menos todavía, te digo la verdad. Protocolario, no diplomático. Bueno, has dicho tú diplomático. No, pues me he equivocado. Entonces, protocolario. Me has inducido al error. Tú y yo estábamos ahí. Rectifico. Tú y yo estábamos ahí y vimos la importancia que tenía. Pues no tenía mucha. Realmente, Pedro Sánchez se despistó. Yo creo que tampoco tiene mayor... Lo que pasa es que como él tiene un concepto tan mesiánico de sí mismo, pues se puso a dar la mano a la presidenta del Congreso que iba detrás suyo, que supongo que habrían ido hablando juntos. Claro, sí, pero yo no le doy mucha importancia. Pero fíjate, en ese acto
A mí lo que me parece importante es que la mitad del Parlamento no estaba. Más de la mitad del Parlamento no estaba. No estaba el señor que ahora es el aliado principal del gobierno, el que estamos llamando vicepresidente in pectore casi. Sí. Y ese vicepresidente in pectore, que tiene perfecto derecho a decir que el rey es no sé qué y que la monarquía no le gusta, tiene perfecto derecho, y yo se lo defiendo a muerte. Ahora, el problema es que es el aliado principal del jefe del gobierno en estos momentos. Hombre, y el mismo, el aliado del partido que en Cataluña reprueba al rey. Es el señor que ataca a la monarquía. Es el señor que, como decíamos al principio, de alguna manera ha hecho un programa electoral, que no unos presupuestos, un programa electoral. Que insisto, oiga, que si usted es republicano me parece estupendo que lo proclame a los 4 vientos. Ahora bien, oiga, el señor Sánchez no tiene nada que decir a esto, porque es que esto salpica al señor Sánchez, salpica ese programa de gobierno. ¿Qué programa de gobierno me vas a hacer? ¿Un programa de gobierno que pida la República mañana? Es que esto a mí ya me parece que tiene eso sí tiene cierta trascendencia, ¿eh? Por eso yo creo... como la tiene, perdona, que no hayan ido los nacionalistas, como la tiene que no hayan ido los expresidentes del gobierno, nunca van. Antonio, nunca va, ni el señor Aznar, ni el señor Zapatero, ni el señor González. Es que me parece tremendo. Rajoy tampoco fue. De todas formas, sí es bueno recordarle, yo creo que es muy bueno ya recordarle a Pablo Iglesias y a toda la gente de Podemos, cada vez que se refieren en su defensa de la República, hace muy bien defender la República. Oye, si eso forma parte de su perfecto derecho. Pero, hombre, para eso, que dejen ya ese mantra de que el rey no le ha elegido a nadie y tal. Oye usted, que la monarquía está refrendada por el pueblo español en la Constitución. Sí, es que los mantras, por más que se repiten, no son verdad. Es que el Sánchez lo han elegido los españoles en las urnas y al rey no. Oiga usted, el rey es la cabeza de una institución que está refrendada en las urnas. Y además por una mayoría absolutísima de los españoles. Pero eso incluso es discutible. De gaitas. Bueno, pero también tiene la misma legitimidad tiene desde el punto de vista de la defensa. Pero lo que no es discutible, es que tú no puedes estar gobernando de la mano de un señor que te está diciendo que el sistema no le vale. Porque entonces te está salpicando a ti ese señor que está diciéndote que este sistema no le vale. Y a mí eso me preocupa. Y que está atacando al jefe del Estado y a la institución que representa, diciendo que es caduca y que hay que, abolirla. Que lo ataque, pero que no cogobierne, porque yo no elegido para eso. Lo del acto de protocolo, pues efectivamente en sí mismo es irrelevante, pero lo que pasa es que en la secuencia de Pedro Sánchez, que es un hombre al que le gusta mucho la prosopopeya gestual, precisamente porque tiene poco contenido de pensamiento, pues le gustan mucho más las formas, ¿no? Ir en helicóptero, la utilización del Falcon para ir a un concierto de música privado con unos amigos, en fin, todo ese tipo de las fotos, las manos del poder que decían, ¿no? Corriendo, como cuando Obama se hizo esa foto en la Casa Blanca después de 5 años, pues él se hizo a los 5 días. Ese tipo te vienen a hablar pues de un hombre que efectivamente le gusta mucho eso, la gesticulación, ¿no? Y entonces evidentemente pues en ese marco y en ese contexto y en esa secuencia se enmarca este tipo de actos, que es lo que un poco a él lo desdibuja como un personaje para muchos ciudadanos, que por eso estamos en una sociedad libre y democrática, para muchos ciudadanos pues un personaje fatuo, sin contenido. La prueba evidente es que yo vuelvo a decir lo mismo, es que es un hombre cuya secuencia electoral no puede ser peor, es probablemente el peor registro de la democracia española, pasar de 110 a 90, de 90 a 84, en muy escaso plazo de tiempo. Eso es un poco en ese marco donde hay que, desde mi punto de vista, interpretar el hecho este. Después, la otra es libertad de expresión, evidentemente, porque fíjate lo que le llamaron, ocupa y que haya elecciones. Tampoco es nada grave, ¿eh? No le están llamando otras cosas que se le llamaban a otros presidentes, ¿eh? Oye, que haya elecciones, pues es un estado de opinión pública que hay un sector de la... Y me interesaba detenerme 2 minutos nada más un minuto en lo de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias tiene un gran interés en salvar a Sánchez, un gran interés. Lo salvó en la polémica de la tesis, que dijo que eso no tal. Yo fui testigo incluso de una entrevista en Televisión Española, donde dijo que era tal, en una falta absoluta de respeto al trabajo periodístico de la gente. Es decir, Pablo Iglesias tiene una característica que es muy poco demócrata y nunca respeta la opinión de los demás ni el trabajo de los demás, y ahora lo salva en esta cuestión, porque a Pablo Iglesias le interesa mucho que Sánchez esté ahí. En primer lugar, no le interesan unas elecciones inmediatas, porque ahora mismo le irían muy mal. 2, le interesa que pasen las elecciones municipales y autonómicas, porque cree que ahí va a tomar más trozo de pastel en el poder municipal
y autonómico, y finalmente él sabe que ahora mismo lo más beneficioso para él es que esté Sánchez dependiendo de él y él forzándolo a hacer las cosas que lo está forzando. Por tanto, evidentemente Pablo Iglesias está en el discurso que está. A mí lo que me preocupa es el ambiente que se está creando. Es decir, el ambiente de desprecio permanente a los valores de la sociedad española, el desprecio a la fiesta nacional, el desprecio a la Constitución española, el desprecio a la monarquía. Hay un ambiente permanente de desprecio que me parece, dice, oye, en el contexto de la libertad, la misma libertad que le ampara a usted, me ampara a mí, pero a mí me preocupa ese desprecio, me preocupa precisamente, y partíamos en este programa de los grandes valores del consenso y de la concordia y de la, oiga, ya tenemos pactados muchas cosas, es que yo no estaba, hombre, tampoco estaba usted cuando se decidió que matar a una persona es un crimen, pero ese es un consenso que está en la sociedad civilizada, forma parte de la civilización, no se puede matar a la gente. Bueno, aunque usted no estuviese cuando se decidió que esto es una monarquía, no importa, es un consenso que ya tiene la sociedad española adquirido y forma parte de la Constitución española votada por todos los españoles. Bueno, vamos a mirar las portadas. A veces lleva portada a las 3 ministras que han presentado hoy los presupuestos o han hablado en rueda de prensa de las características de esos presupuestos enviados a Bruselas, y el titular de ABC es: el PSOE no aprende. El milagro, entre comillas, lo de milagro del gobierno. Envía a Bruselas unas cuentas que elevan el gasto en 16.000 millones, reconoce la desaceleración económica, fía los ingresos al impuestazo al diésel y a las empresas, y asegura a la Unión Europea que bajará el déficit. El PP alerta de la amenaza de unos presupuestos que la COE califica de improbables. O sea, esto lo de cuadrar las cuentas, ¿no? O cuadrarlas a martillazos, o la cuadratura del círculo, ¿no? En su segunda portada ABC habla también de la situación en Venezuela y la posición del gobierno respecto a Venezuela en estos momentos. Según contáis, el gobierno sale en defensa de la dictadura de Maduro ante la Unión Europea. Políticos opositores creen que el posible diálogo da oxígeno al régimen. Y Pablo Casado ya ha exigido a Sánchez desautorizar la labor de Rodríguez Zapatero porque avergüenza a España. Este es un asunto que empieza a preocupar mucho, sobre todo a los opositores venezolanos. Hoy Borrell se ha pronunciado más o menos en esa línea. Sí. Y eso es lo preocupante, ¿verdad? Bueno, también habla de la España de fútbol, que no da la talla ante Inglaterra, cae en el Benito Villamarín por 2-3 en la primera derrota de la era de Luis Enrique como seleccionador. Y otros asuntos de interés, hombre, Día, que es la cadena de supermercados, se ha hundido un 42% en la bolsa tras rebajar previsiones y suspender el dividendo. Cexa, por ejemplo, que también ha aplazado sine die su vuelta al parqueo, o sea, su salida a bolsa, por la falta de apetito de los inversores, o sea que no están las cosas para eso. Y Puigdemont, que trata de dar otro golpe interno para hacerse con el control del Partido Democrático de Cataluña. Eso en cuanto a ABC. Voy con El Mundo, que El Mundo dice que Sánchez enfría la respuesta a la reprobación del rey por el Parlamento. Tras anunciar medidas legales por el ataque a Felipe VI, dice ahora que tiene que analizarlo. Podemos le exige que no defienda al monarca, claro. Si es que va en línea con lo que acabamos de oír de Pablo Iglesias. Esa defensa desabrida que ha hecho del propio Sánchez a propósito de... Porque, oye, alguna gente le criticó en lo del protocolo. Bueno, le hizo algunos memes y tal, que tampoco fue para tanto, creo yo. Y se habló mucho del asunto y tal, pero este le ha hecho una defensa como si lo hubieran, no sé, machacado. De una forma contundente y despiadada. Y, oye, le ha hecho una defensa para en la Moncloa. Para criticar al rey y además faltar la verdad, porque ha faltado la verdad. Y en un tono como si fueran del mismo partido político. Sí, Lo sorprendente es que Iglesias pareciera que ha renunciado a tener liderazgo en su propio campo. Sí, con lo mal que pasaba a Rivera con Pablo Casado, ¿no? Sí. Que tienen un problema de diferenciación. Pero de todas formas, yo que he estado viendo la rueda de prensa y que luego he hablado con algunos compañeros que habían estado allí, no parece que Sánchez quiera enfriar la reprobación al Parlamento de Cataluña, sino que lo que ha dicho en rueda de prensa es que el viernes se anunciarán las medidas. Las medidas. El viernes hay después del Consejo de Ministros, lógicamente. Entonces yo creo que una vez veamos las medidas podemos ver si por supuesto que sí. Se ha enfriado o es una interpretación. Aquí, la verdad es que, claro,
El Mundo ya adelanta que Podemos le ha exigido que no defienda al rey. Ya, pero es que Podemos le exige muchas cosas. A ver cómo queda eso. Este es un titular que guardaremos y esperaremos al viernes, ¿eh? Y veremos hasta dónde llega el alcance del mismo y si cumple las expectativas negativas en ese sentido o no. También habla de los presupuestos y habla El Mundo en estos términos. Moncloa ingenia unas cuentas virtuales para calmar a Europa. Basa sus presupuestos en un déficit del 1,8%, pero admite que puede tener que ajustarlos al 1,3%. Rebaja la previsión de crecimiento del PIB y cree que el paro bajará menos que con Rajoy. Y fía el cumplimiento al hachazo fiscal y la COE alerta de que la cifra de ingresos está inflada. Y habla de los nervios en la bolsa. Cexa suspende su salida a cotizar por la inestabilidad y Díaz se desploma un 42%. También habla del sorpresa y repudio en la oposición venezolana por el giro del gobierno español a este asunto. La verdad que esto va a traer cola, ¿eh? Es un tema preocupante. Y también de que ni los expertos que pagó la Generalitat consideran legal el 1 de octubre. Estamos hablando de los asuntos que lleva su portada El Mundo. Voy con El País. Hombre, El País dice que el presupuesto... A propósito de los presupuestos, el presupuesto baja una décima el PIB, o sea, baja el crecimiento económico y deja dudas sobre los ingresos. El País también duda ya de las cuentas, ¿eh? Ya duda de las cuentas también, del rigor de las cuentas. Un Consejo de Ministros extraordinario aprueba el plan para las cuentas del Estado 2019 pendiente del visto bueno de Bruselas. O sea, vamos a ver qué dice Bruselas. Y también habla del PP que va a permitir tramitar la ley de eutanasia en el Congreso. El proyecto socialista tiene apoyos suficientes para salir adelante, según cuenta el País. Y un tema más, lo de la Unión Europea, que advierte de que no suavizará su posición sobre Venezuela, cosa que, de alguna forma, cuestiona la actitud del gobierno español, efectivamente. Si la Unión Europea dice que no va a suavizar esa posición, pues, hombre, llama la atención que el gobierno de España esté en esa tesitura. No han pillado, los periódicos no han pillado lo de Posteguillo, ¿no? Lo de Posti... Planeta. Posteguillo, que le han dado el premio Planeta. No lo había... Posteguillo, que yo sepa, ¿no? Una romanada más, sí, de las suyas. Pues no sacó la novela que iba a sacar, era esta. La Razón dice que el gobierno asume un frenazo del crecimiento hasta el año 2020, envía a Bruselas un presupuesto con más gasto e ingresos poco creíbles, castigo a las clases medias, se va a recaudar más por la subida del diésel que por las rentas de personales y patrimonio más altas, ¿eh? E Iglesias prepara ya un encuentro con Junqueras para atar el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña. O sea que va a ser el mediador, Pablo Iglesias, ¿eh? También dice que las víctimas denuncian que Sánchez aún no las ha recibido. Otegi es ahora el responsable del colectivo de presos, después de 136 días. Y, bueno, sí, hombre, si habla de aquí de Santiago Posteguillo, míralo, gana el premio Planeta, un planeta femenino para Yo Julia, que es el nombre de la... Eso es La Razón. Claro. La Razón, sí. La Razón es de la casa, claro. Claro. Sí, se lo han soplado antes. Se lo han soplado entonces, pues ahí tienen, Santiago Posteguillo, que es premio Planeta. Pero siempre lo soplan antes, como sabes, antes de que siempre se conoce el ganador. Voy con La Vanguardia. Venga, La Vanguardia lleva a portada esto: el gobierno presiona a Esquerra y al PDeCAT para las cuentas, para que apoye los presupuestos. Sánchez espera que el apoyo del PNV al presupuesto empuje al independentismo, o sea, se sume a ese apoyo. Y Campuzano rechaza condicionar un pacto al papel de la Fiscalía. Eso es lo que hemos dicho antes. Campuzano es representante del PDeCAT en el Congreso de los Diputados y ha dicho que no se debe ligar esa presión para que la Fiscalía retire cargos contra los presos e incluso les ponga en libertad, pida la libertad, a que se apoyen las cuentas. Y habla también del gobierno que reduce al 2,6% la previsión de crecimiento para este año. Economía envía las cuentas a Bruselas con un déficit del 1,8%, pese a que podría ser del 1,3%. Y Posteguillo gana un Planeta que viaja a la antigua Roma. Ningún miembro del gobierno asiste a la ceremonia de entrega del premio en Barcelona. Bueno, pues vamos con una brevísima pausa, 20 segundos, y completamos el repaso de la prensa. Venga. Bueno, según Expansión, el golpe fiscal del gobierno a las empresas va a ser de 3.800 millones de euros. Golpe fiscal es el impuestazo que le va a meter a las empresas, ¿eh? Claro, ¿cómo no va a tener eso si fuera así o si es así? No va a tener consecuencias para la inversión y para el empleo. Si es que es lógico. Si le meten un hachazo a las empresas de 3.800 millones de euros, pues son 3.800 millones de euros menos que van a tener para invertir o para crear empleo. ¿Está claro? Está claro. Eso parece de sentido común, no sé. Igual yo estoy equivocado, ¿no? También habla de la rebaja del gobierno de la previsión del PIB, o sea, del crecimiento, al 2,6 en 2018 y 2,3 para 2019. El gobierno espera recaudar 2.000 millones con las cotizaciones de la subida del salario mínimo interprofesional.
y los conductores van a pagar 670 millones de euros más por el castigo al diésel. El editorial de Expansión es bastante contundente y claro. Unas cuentas públicas voluntaristas en exceso, o sea que no son realistas, ¿eh? Está claro. Eso es lo que comenta el Expansión en su portada, que también habla de Cepsa, que ha suspendido su OPV, su salida a bolsa. No logra cubrir su oferta de 2.300 millones por la incertidumbre de los mercados. No está el horno para bollos. El Economista.es dice que De Guindos reclama nuevas reformas y respetar el déficit. El vicepresidente del Banco Central Europeo dice que los tipos no se moverán antes del verano. Y luego habla del freno de Cepsa, o sea, su salida a bolsa, no bajará el precio de la colocación. Y Sánchez presenta un desfase del 1,8% que parará el Parlamento. El ajuste tendrá que ser mucho más duro y llegar al 1,3%. 5 días. 5 días dice que día se hunde en bolsa tras sembrar dudas sobre sus cuentas. La firma reduce sus previsiones el 40% y corrige la cifra de 2017. Y también habla que Llopis dimite y un hombre de Friedman queda al frente de la compañía, de esta compañía de supermercados. Y Cepsa cancela la OPV de su salida a bolsa ante la falta de demanda. La empresa volverá a intentarlo si amainan los mercados. Y el gobierno, que rebaja el crecimiento e insiste en un déficit público del 1,8%, aunque no descarta que vaya al 1,3% el ajuste. Las cotizaciones de 1,5 millones de asalariados subirán un 22,3% en 2019. Bueno, pues esto es lo que les invitamos a que lean ustedes detenidamente. Y si se pasan, por ejemplo, por la página web de COPE, también van a leer noticias como esta. Los Reyes asistirán al funeral por las víctimas de las inundaciones de Mallorca. El conseller Buch, que ha sido citado como investigado por promover el 1 de octubre entre los alcaldes. Y el abogado de Villarejo, que renuncia a continuar con su defensa en plena polémica por los audios a la ministra Delgado. Y Rubalcaba asegura que todos los gobiernos buscaron un final dialogado con ETA. También habla del cardenal Antonio Cañizares, que apela a seguir el legado de concordia de Adolfo Suárez en esa investidura como doctor honoris causa a título póstumo que hoy la Universidad Católica de Valencia le ha hecho a Adolfo Suárez González. Bien, señores, pues nada, estos son los temas que les invitamos a que lean hoy. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos para despedirnos. Recordarles qué va a ser noticia y, por supuesto, cómo ha cerrado nuestro barómetro. Bueno, vamos a ver, Fernando Jauregui, los periodistas estábamos allí para contarlo, 150 de los más importantes periodistas y fotoperiodistas de España se asoman al último medio siglo de historia de nuestro país y escriben, cada uno escribe una colaboración, ¿verdad? Un artículo de su experiencia durante la transición. Teóricamente 2 folios o 2 folios. Sí, ven ustedes, este es el libro cuyos beneficios irán a Médicos Sin Fronteras, ¿no? Sí. La Organización Médicos Sin Fronteras, y que se presenta ¿cuándo? Se presenta pasado mañana en el Congreso. En el Congreso de Diputados. Dentro de los actos de los 40 años de la Constitución, ¿sabes? Claro, está bien. Se presentan a Pastor. Pues yo te prometo que lo voy a leer con mucho interés y detenimiento. Y hay algunas fotos fotos de la transición muy bonitas, las fotos muy emotivas, muy entrañables, por cierto, y muy nostálgicas. Para el mundo, total. Hemos estado, ¿verdad?, mirando un poco nuestro pasado. Sí. Bueno, algunos aparecemos salen. por ahí, incluso hasta de espaldas estamos algunos. Salen 1.0. Bueno, ¿qué va a ser hoy noticia, Susana Ollero? Pues vamos a ver de qué hablaremos en nuestro próximo programa, ya hoy martes 16 de octubre. En primer lugar, de la visita oficial del primer ministro japonés que va a realizar a nuestro país, Shinzo Abe. Bueno, primero va a ser recibido por el rey Felipe y luego va a reunirse con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez. Además, las ministras de Economía, Nadia Calviño, y la de Hacienda, María Jesús Montero, van a explicar los presupuestos generales del año que viene en el Congreso en una reunión con su grupo parlamentario, con el Grupo Parlamentario Socialista. Y por último, celebramos el Día Mundial de la Alimentación y la reina Leticia va a participar en Roma en la reunión de la FAO. Por cierto, atención a este dato, Manos Unidas alerta y considera inaceptable que todavía hoy, en el siglo XXI, 821 millones de personas pasan hambre en el mundo, Antonio. Muy bien, gracias, Susana. Estoy viendo aquí algunas fotos, Fernando, algunas son tan curiosas y a algunos les sorprenderá porque verán a gente, diputados fumando en el Congreso cuando se podía fumar. Pero eso lo hemos visto tú y yo, ¿verdad? Claro. Fíjate Enrique Mujica, qué veguero se está echando el tío, ¿eh? Qué jovencico era Enrique Mujica. Esta foto, qué interesante. Ahí está, pegándose un puro. El otro vemos a Ángel Expósito y a Félix Madero, con compañeras, ¿no? Está, Ay, sí. Teresa
Campos y quién más está. Y no sé, bueno, y María, nuestra compañera María Rodríguez Pico, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, ¿y el barómetro cómo ha concluido? Lucía Antonio, Crespo, pues cuéntanos. el 80,5% de nuestros espectadores considera que sí, que estos presupuestos serán negativos para la economía española, frente al 19,5% que considera que no. Muy bien, gracias Lucía. Pues esto ha sido todo. Gracias por la atención que nos han prestado. Adiós Víctor Rubido, adiós Edu Uriarte, Verónica Fumanal y Fernando Jauregui. Un placer Adiós. como siempre. Y ahora disfruten de un nuevo capítulo del Comisario. Vaya serie más buena. Oye, se lo está pasando a la gente en grande desde que hemos reemitido, Una superserie, yo me acuerdo. Está muy bien. Así que pueden verla en 13 toda la noche después del Cascabel. Así que disfruten de este nuevo capítulo. Gracias, hasta mañana.